Nunca olvidaré el olor. No era peste a drenaje, ni la humedad común de la vecindad. Era un tufo espeso, como hierro oxidado mezclado con tierra removida. Se me quedó pegado a la ropa desde aquella madrugada en que escuché los primeros golpes en mi puerta. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero el sonido se repetía lento, constante, como si cada impacto fuera dado por una mano que conocía mi nombre desde siempre. No abrí. Y aún así, cuando el sol salió, supe que ya no estaba solo en mi cuarto, aunque no hubiera nadie ahí. Vivía al día, como siempre. La Chilindrina dormía profundamente en la cama improvisada que yo le armé con tablas viejas. Algunas noches tosía, quizá por la humedad, quizá por ese olor metálico que desde hace semanas se colaba por las paredes. Nunca se lo dije, para no asustarla. Había cosas que los niños no debían respirar, ni ver, ni sospechar. Aún así, cada mañana encontraba una marca nueva en la pared. Una mancha oscura que se expandía como un hongo vivo, como si la vecindad estuviera siendo devorada desde dentro por algo que nadie podía nombrar. El amanecer siempre era peor. Era cuando todo se veía con más claridad. Y esa mañana, cuando salí al patio, noté que las sombras parecían demasiado largas, demasiado pesadas. Como si se quedaran pegadas al suelo un segundo más después de que uno pasaba. Nadie le dio importancia, claro. En la vecindad estábamos acostumbrados a sobrevivir al deterioro. Pero entonces vi al chavo. Estaba parado muy quieto, mirando la barda opuesta, como si hubiera algo escrito ahí que solo él entendía. Nunca lo había visto tan inmóvil. Siempre era un torbellino de hambre y travesuras. Pero ese día no parpadeaba. Su silueta temblaba apenas, como si respirara diferente. No dije nada. Preferí seguir de largo. Sin embargo, sentí que al pasar junto a él el aire se volvía más denso y frío. Como cuando uno entra a una habitación donde acaban de esconder un cadáver. Sí, ya sé. Suena exagerado. Pero así se sentía. Doña Florinda salió poco después, arreglada como siempre. Yo pensé que iba a soltarme algún golpe, o al menos una mirada que valiera por uno, pero se quedó detenida al ver al chavo. Apenas sus labios se movieron, pero no llegó a decir palabra. Fue como si su garganta se secara de repente. Retrocedió un paso, luego otro. No por miedo, sino por algo parecido al reconocimiento. Como si por primera vez viera algo que siempre estuvo ahí, silencioso, oculto detrás de la inocencia del niño. Quizá fue ese momento cuando todo empezó a torcerse. O quizá ya llevaba semanas sucediendo y yo no quise darme cuenta. Lo cierto es que ese día, por alguna razón que no entiendo, algo dentro de mí cambió también. Yo estaba cansado, harto de la miseria, de la renta que jamás podía pagar, del hambre de mi hija, de mis propias deudas invisibles. Tal vez por eso, cuando el señor Barriga llegó como un trueno, rebotando su peso en cada baldosa, no sentí la rabia habitual. Lo que sentí fue otra cosa. Un vacío extraño, una calma que no me pertenecía. Casi podría decir que sentía un impulso, una invitación oscura que no nacía de mis pensamientos. Como si alguien más estuviera pensando por mí. Para colmo, esa mañana el señor Barriga venía acompañado por Ñoño. El niño parecía inquieto, mirando hacia las esquinas del patio como si hubiera escuchado voces. No había nadie, pero el aire estaba pesado como antes de una tormenta. Cuando el chavo pasó frente a ellos, Ñoño se estremeció. Dio un paso atrás, luego otro, como si el simple roce de aquel niño famélico le hubiera transferido una enfermedad. El chavo ni lo miró. Solo siguió caminando hacia algún punto que no existía. Sus pies arrastraban polvo, y donde pisaba quedaban marcas oscuras que parecían humedad. Pero no se evaporaban. Yo traté de no pensar en nada, pero cada vez que respiraba sentía que algo se metía en mis pulmones. Algo que no era aire.
Mientras tanto, la Chilindrina empezó a quejarse de dolores de cabeza. Decía que escuchaba golpes en las paredes. Golpes lentos. Golpes profundos. Yo le dije que eran los vecinos. Pero en el fondo sabía que no era eso. Porque yo también los oía. Y cada día estaban más cerca. Esa semana el profesor Girafales llegó más temprano que de costumbre. Traía flores, como siempre, pero cuando entró a la vecindad lo noté distinto. Miraba alrededor con cautela, como si sintiera que algo lo observaba desde los rincones más oscuros. Las flores temblaban apenas entre sus dedos. No por nervios. Por miedo. Un miedo que no era normal en él. Doña Clotilde apareció también, arrastrando su escoba vieja, murmurando oraciones que jamás le había escuchado antes. No eran oraciones católicas. Sonaban más viejas, más ásperas, como si fueran palabras que raspaban la lengua. Fue ella quien me miró directo a los ojos y me dijo sin decirlo que algo estaba reclamando espacio en la vecindad. Algo que había estado ahí desde siempre, enterrado bajo el concreto. Y yo ya lo sentía en mis huesos. Las noches se volvieron insoportables. El techo goteaba un líquido espeso y oscuro, aunque no lloviera. No caía como agua. Caía como si la misma humedad estuviera sangrando. La Chilindrina no podía dormir. Yo la abrazaba, tratando de tranquilizarla, pero en la oscuridad sentía que alguien más respiraba dentro del cuarto. Un día, mientras trataba de reparar una tabla suelta en la pared, encontré un hueco. Adentro había tierra removida, reciente. Y más adentro, envueltos en costales viejos, pequeños paquetes. Paquetes amarrados con un nudo tan firme que parecía hecho por manos expertas. Yo no los puse ahí. Pero alguien esperaba que yo los encontrara. Dicen que la pobreza empuja a los hombres a decisiones que jamás imaginaron. Que la necesidad te cambia. Pero lo que yo sentí no fue necesidad. Fue como si algo hubiera estado esperando a que mi miseria llegara al punto exacto para poder entrar. Para usarme. Y lo peor es que no me resistí. Esa noche, por primera vez, soñé con el chavo. No hablaba. No sonreía. Solo me miraba con los ojos hundidos y negros como pozos de tierra húmeda. Y detrás de él, en las sombras, vi siluetas moviéndose, cargando paquetes. Paquetes como los que yo había encontrado en mi pared. Cuando desperté, el olor a hierro era tan fuerte que casi vomité. Y ahí, en el suelo, justo frente a mi cama, había un costal nuevo. Uno que no estaba ahí antes. Y dentro. Algo que cambiaría todo. Quise creer que seguía medio dormido. Que la oscuridad del cuarto me estaba jugando una mala pasada. Pero no. El costal seguía ahí, plantado como si hubiera nacido del suelo durante la noche. Era diferente al que encontré en la pared. Más limpio, más nuevo. Demasiado nuevo para una vecindad donde todo está cubierto por décadas de polvo y olvido. No quise tocarlo al principio. Desde que el olor metálico empezó a invadirlo todo, cualquier objeto extraño me generaba una desconfianza instintiva, casi animal. Pero la curiosidad, o quizá ese impulso que últimamente me estaba empujando a hacer cosas que no eran mías, terminó venciendo. Me agaché despacio, conteniendo el aliento. El costal parecía lleno hasta la mitad, pero no se caía ni se deformaba. Mantuvo su forma perfectamente vertical, como si su contenido se aferrara a esa postura. Mi mano tembló cuando por fin extendí los dedos hacia la cuerda que lo cerraba. Pero antes de siquiera rozarla, algo dentro del costal se movió. No algo vivo. No de esa manera. Fue un temblor interno, sutil, como si el contenido hubiera respirado. Una vibración lenta. Profunda. Calculada. Retrocedí de golpe, casi tropezando con la cama. La Chilindrina siguió dormida, ajena a todo.
Me quedé mirándola unos segundos, repasando mentalmente la idea de quemar ese costal, sacarlo, tirarlo al drenaje. Pero aunque mi mente daba órdenes claras, mi cuerpo no obedecía. Era como si mis manos estuvieran atadas por un mandato silencioso, invisible. Algo que venía de afuera. O de adentro. Decidí salir del cuarto. Necesitaba aire, aunque ese aire estuviera cada día más espeso. Afuera, la vecindad seguía sumida en esa calma enfermiza que había nacido hacía semanas. El sol apenas se levantaba, pero las sombras ya estaban completas, definidas, como si no dependieran de la luz. El chavo estaba sentado exactamente en el mismo sitio donde lo había visto ayer. La misma postura rígida. La cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La piel más pálida que nunca, como si la humedad lo estuviera chupando por dentro. Pasé frente a él. No se movió. Pero lo escuché. Respirar. No era una respiración de niño. Era lenta, arrastrada, con un eco que no tenía sentido en un cuerpo tan pequeño. Cada inhalación parecía succionar no aire, sino algo más denso. Como si estuviera alimentándose del ambiente. O de nosotros. Traté de no pensar en eso. En cambio, busqué distraerme con tareas simples. Barrer, juntar herramientas viejas, ordenar latas vacías. Pero cada objeto que tocaba parecía tener una textura distinta a la que recordaba. Como si algo hubiera cambiado en la materia misma de la vecindad. Fue entonces cuando llegó doña Clotilde. Esa mujer siempre había sido rara, pero ahora estaba demacrada. Ojos hundidos. Labios resecos. La piel marcada por venitas oscuras que parecían ramificarse desde las muñecas hacia los codos. No dijo nada, mejor dicho, no articuló ninguna palabra terrenal, pero comenzó a murmurar otra vez esas frases ásperas en un idioma que no debía existir. Se acercó a mí sin pedir permiso. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, como si en su interior corriera agua en lugar de sangre. Y me dijo algo sin mover los labios. No lo abras. Yo solté un salto. No por lo que dijo, sino porque no entendí cómo lo escuché dentro de mi cabeza. Ella solo me miró. O quizá me miraba algo detrás de mí. Algo que yo aún no podía ver. Y entonces la vi observar al chavo. No como persona. No como niño. Como entidad. Retrocedió un paso. Luego otro. Sus murmuraciones se volvieron más rápidas, como si estuviera atando con palabras algo que amenazaba con soltarse. Caminó hacia su casa sin quitarle la vista de encima al niño inmóvil. Y justo antes de cerrar la puerta, una sombra dentro de su casa pareció moverse sola. El profesor Girafales apareció minutos después, con las flores marchitas antes de llegar a la casa de doña Florinda. Nadie marchita flores tan rápido. Nadie excepto lo que ronda aquí ahora. El maestro me vio, pero su mirada ya no tenía esa calma pedante que solía acompañarlo. Tenía miedo. Un miedo tan visible que hasta me incomodó. Se acercó a mí como si buscara refugio, como si necesitara confirmación de que yo también sentía todo aquello. Y claro que lo sentía. Hasta los huesos. Me confesó, temblando, que al entrar a la vecindad sintió que alguien lo observaba desde las ventanas, pero ninguna ventana estaba abierta. También dijo que al pasar junto al chavo sintió un tirón en el estómago. Como si algo dentro del niño lo hubiera reconocido. Yo no sabía qué decirle. Solo asentí, mirando alrededor, notando que las sombras parecían más densas. Más pobladas. Ese mismo día llegó el señor Barriga otra vez. Muy temprano. Con prisa. Demasiada prisa para alguien que venía a cobrar renta. Traía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Y aunque intentaba fingir normalidad, su respiración se aceleraba cada vez que pasaba cerca del chavo. Ñoño no dejó de llorar ni un segundo.
El niño señalaba hacia las paredes de la vecindad, diciendo que escuchaba golpes. Golpes desde adentro del concreto. Golpes lentos. Rítmicos. Los mismos golpes que la Chilindrina había escuchado. Los mismos que yo escuchaba cada noche. Fue cuando el señor Barriga se inclinó para consolar a su hijo que lo noté. El mismo olor que había invadido mi cuarto. Un olor pesado. Metálico. Su ropa estaba impregnada de él, como si hubiera cargado costales iguales al mío durante horas. Pero yo no pregunté nada. Ya no tenía energías para fingir ignorancia. Esa tarde, cuando todos regresaron a sus departamentos, la vecindad quedó en silencio absoluto. Un silencio antinatural. No se oían pájaros, ni autos lejanos, ni viento. Solo una vibración muy tenue, casi imperceptible. Como si toda la vecindad respirara al mismo tiempo. Yo sabía que debía enfrentar el costal que había aparecido en mi cuarto. Pero también sabía, en una parte de mí que nunca había sentido antes, que al abrirlo, ya no habría vuelta atrás. Aún así, regresé a mi puerta. Y justo antes de entrar, vi algo que me heló la sangre. El chavo estaba parado frente a mi cuarto, mirando la puerta, esperando. No recuerdo haber dado un paso. Solo sé que parpadeé y el chavo ya no estaba frente a mi cuarto, sino unos metros más atrás, como si se hubiera deslizado sin mover los pies. Su cuerpo seguía rígido, pero ahora su cabeza estaba inclinada hacia un lado, observando la puerta como si él también estuviera esperando que yo la abriera. Ese detalle me hirvió la sangre. No porque me diera miedo, yo ya vivía forrado de miedo desde hacía semanas, sino porque lo reconocí. Esa postura, esa quietud expectante. Era la misma que había visto en animales carroñeros, esperando que el cuerpo finalmente se enfríe. Acepté, quizás por primera vez, que el chavo ya no era un niño. O no del todo. Entré al cuarto con la respiración contenida. La Chilindrina seguía dormida, aunque su sueño ya no parecía natural. Su espalda subía y bajaba con demasiada lentitud, como si respirara solo porque la habitación lo exigía y no porque su cuerpo lo quisiera. Me acerqué a ella, pero una sensación viscosa, como electricidad húmeda, me recorrió la columna. Algo no quería que la tocara. Algo que no estaba en el cuarto, sino dentro de él. El costal permanecía en el mismo sitio, pero ahora parecía más inflado, como si su contenido hubiera crecido durante mi ausencia. Su superficie se movía apenas en ondas lentas, rítmicas, como si estuviera sincronizado con un corazón. No con el mío. Con otro. Cerré la puerta. No porque me sintiera más seguro, sino porque sentía que los ojos de la vecindad entera estaban puestos en mí. Me arrodillé frente al costal. Y por primera vez en mucho tiempo, oré. No a un dios. No a un santo. Oré al silencio. A la humedad. A lo que fuera que hubiese estado escuchando desde la pared semanas atrás. No sé por qué lo hice. No sé si busqué protección o permiso. Pero cuando terminé, el costal dejó de moverse. Eso me inquietó más que su respiración. Con manos temblorosas, toqué la cuerda que lo cerraba. Estaba fría, más fría que el metal. Como si hubiera sido sumergida en agua durante días. O en otra cosa. Al tirar de ella, sentí como la cuerda se deshacía entre mis dedos, como si no hubiera sido amarrada, sino calcificada. El costal se abrió con un susurro áspero. Dentro, no había objetos. No había mercancía. No había nada que un hombre común reconociera como terrenal. Había tierra. Tierra húmeda. Negra. Con un olor más fuerte que el hierro. Al hundir los dedos, encontré algo envuelto. Algo pequeño. Algo rígido. Lo saqué lentamente. Era un crucifijo. Uno corroído, casi disuelto. Pero no por el tiempo. Parecía corroído desde adentro hacia afuera.
como si el material hubiera sido devorado por la misma energía que saturaba la vecindad. Cuando lo sostuve en la mano, el aire se volvió espeso. El techo crujió. La luz parpadeó. Y la chilindrina abrió los ojos de golpe. No gritó. No habló. Solo me miró. Y su mirada no era la de mi hija. Era una mirada profunda, fija, como si ella fuera apenas una ventana y lo que me observaba estuviera detrás, muy lejos, muy frío. Retrocedí torpemente, llevando el crucifijo conmigo. Ella no parpadeaba. No respiraba. O si lo hacía era tan leve que el movimiento se perdía entre las sombras. Y entonces, desde fuera del cuarto, escuché pasos. Lentos. Pausados. Los pasos del chavo. Me acerqué a la ventana sin atreverme a abrirla. Y lo vi desde la rendija. Estaba mirando mi puerta. De espaldas al patio. Completamente inmóvil. Pero debajo de sus pies, la humedad había formado un charco oscuro, como si él la hubiera atraído, o expulsado. Un charco que no reflejaba la luz correctamente, sino que la absorbía. Ese instante fue suficiente para que algo en mi mente hiciera clic. Yo ya no podía seguir siendo espectador. La vecindad se desmoronaba. Algo crecía dentro de sus paredes, como un tumor que llevaba años esperando. Y el costal. El costal no era un mensaje. Era una invitación. Respiré hondo. Lo que había dentro de la vecindad nos estaba moldeando a todos. A algunos antes que a otros. El chavo era el primero. Yo era el segundo. Y si no hacía algo ahora, la chilindrina sería la tercera. Tomé el costal completo, lo cerré con las manos como pude y lo cargué contra mi pecho. Era pesado. Demasiado para su tamaño. Pesaba como una tumba recién llenada. Salí del cuarto, evitando mirar al chavo, aunque podía sentir que sabía exactamente qué llevaba en brazos. Él no se movió. Ni un centímetro. Pero su sombra sí lo hizo. La sombra se alargó. Y se acercó hacia mí. No sus pies. Su sombra. Me apuré hacia el patio. Allí, para mi desgracia, estaban el señor Barriga y Ñoño. Ambos pálidos. Ambos temblando. El niño señalaba el costal, llorando sin voz. Como si supiera que dentro de ese saco no había solo tierra, sino algo más profundo. Algo que había estado debajo de sus pies toda su vida. No puedes llevártelo, susurró el señor Barriga. No lo dijo como una orden. Lo dijo como quien repite una frase ajena, impuesta, aprendida en el miedo. Yo no respondí. No había palabras útiles en ese momento. Caminé hacia el callejón que daba a la salida. Pero antes de cruzarlo, una figura bloqueó mi paso. Doña Clotilde. Sus ojos estaban más hundidos. Más negros. Sus labios moviéndose sin sonido, como si estuviera murmurando para otra cosa, no para mí. Levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre el costal. El costal reaccionó. Se tensó. Palpitó. Como si la tocara a ella. Como si la reconociera. Doña Clotilde retiró la mano de golpe. Y dijo con una voz rota, quebrada, casi infantil. Ya elegiste, Ramón. Entonces lo supe. No podía volver atrás. Ni a mi cuarto. Ni a mi vida anterior. Ni a mí mismo. Y mientras escapaba con el costal contra el pecho, escuché detrás de mí. El primer paso que el chavo dio desde que todo comenzó. No sé cómo logré salir del patio sin que la sombra del chavo me alcanzara. No sé si corrió, si se deslizaba, si simplemente aparecía y desaparecía en lugares donde la luz no podía tocarlo. Solo recuerdo mis pasos torpes, el peso del costal rebotando contra mis costillas, la sensación de cargar no un objeto, sino un destino. El callejón estaba más oscuro que nunca. El aire no corría. El silencio no era silencio. Era expectación. Como si las paredes sucias y descascaradas estuvieran aguardando algo de mí.
Metí las manos bajo el costal, asegurándolo, y di los primeros pasos lejos de la vecindad. Pero tras apenas unos metros, escuché algo que me obligó a detenerme. Era la vecindad respirando. La vibración profunda surgió desde las paredes, desde el pavimento, desde los cimientos. Un murmullo sin voz, lleno de humedad, como si el concreto exhalara siglos de oscuridad guardada. El callejón tembló, muy ligeramente, pero lo suficiente para que el costal reaccionara como si hubiera sentido la sacudida. No volví la vista atrás. Sabía que si miraba, vería figuras que no quería ver. Quizá vería al chavo parado justo en el umbral. O a la sombra de doña Clotilde arrastrándose por el suelo. O al profesor Girafales, inmóvil, con las flores marchitas colgando como dedos muertos. Seguí avanzando. Pero conforme me alejaba, la humedad no disminuía. Al contrario, parecía perseguirme. Las paredes exteriores del edificio cercano estaban cubiertas por ese moho oscuro que había comenzado a brotar en la vecindad, extendiéndose como una enfermedad que se filtraba entre ladrillos y grietas. Me pregunté cuántas semanas llevaba eso creciendo antes de que nosotros lo notáramos. O si, simplemente, había esperado el momento exacto para manifestarse. Me detuve bajo un poste de luz. La bombilla parpadeó. Luego se apagó. No completamente. Dejó un brillo tenue, una especie de pulsación, casi sincronizada con el palpitar del costal. La calle estaba vacía. Ni autos. Ni gente. Ni animales. Solo yo, y algo que me seguía desde las sombras interiores de la vecindad. Me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el aliento. Sentí el concreto húmedo, frío, casi vivo. Por un instante creí que la pared se movía bajo mi palma, como si respirara también. La retiré de inmediato. Abrí el costal apenas 1 centímetro. No para mirar dentro. Para respirar algo que no fuera ese olor estancado. Pero fue peor. El olor que emanó de la abertura era denso, ácido, indescriptible. Como si la tierra húmeda del interior estuviera fermentando algo que no debía existir. Entonces escuché pasos detrás de mí. No eran pasos humanos. No eran pasos de niño. Eran arrastres. Como el roce de una tela mojada sobre cemento. Me obligué a avanzar. Y mientras lo hacía, noté algo nuevo. Las casas cercanas, todas, tenían las ventanas cerradas. Como si sus habitantes supieran algo. Como si hubieran escuchado lo mismo que yo estaba escuchando ahora. Ese arrastre lento, esa respiración profunda, ese murmullo de humedad. Atravesé 2 calles. Luego 3. A cada cuadra, el silencio era más irreal. No era la ausencia de ruido. Era la presencia de algo que estaba consumiendo el espacio donde antes había vida. Entonces escuché otro sonido. Más cercano. Un quejido. Un sollozo ahogado. Me giré con cautela. En la esquina, tembloroso, estaba Kiko. Con su traje de marinero torcido, los ojos enrojecidos y la boca temblando como si hubiera llorado durante horas. No me acerqué. Algo en su postura me inquietó. No parecía un niño buscando ayuda. Parecía alguien que había visto demasiado. O que había sido visto. ¿Qué haces aquí?, pregunté sin querer preguntar. Él no respondió. Solo apuntó con un dedo tembloroso hacia mi costal. Sus pupilas se dilataron, como si reconociera el objeto. O lo que contenía. No habló. No necesitaba hacerlo. Sus ojos me dijeron que él también había encontrado uno. Y que lo había abierto. Retrocedió un paso, luego otro, como si acercarse a mí fuera peligroso. Apenas estaba a unos metros, pero entre nosotros se abría un abismo invisible, una frontera marcada por ese olor denso que se desprendía del costal. Sus mejillas se llenaron de lágrimas, pero no lloraba. Las lágrimas caían como si fueran un reflejo involuntario.
Una reacción física a algo que lo estaba dominando. Fue entonces cuando su sombra se extendió hacia mí. No hacia mi cuerpo. Hacia el costal. La sombra de Kiko se alargó como un hilo oscuro, casi líquido, tratando de alcanzarlo. Él no parecía consciente de lo que pasaba. Pero yo sí. Y cuando esa sombra se acercó lo suficiente, el costal reaccionó con un estremecimiento violento, como si algo dentro estuviera despertando. Di un paso atrás, pero el pavimento vibró de nuevo bajo mis pies. La respiración de los muros, más fuerte que antes, casi un lamento. Kiko cayó de rodillas. No gritó. Ni siquiera jadeó. Simplemente se desplomó como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Me acerqué con cautela, pero antes de tocarlo escuché el sonido más desgarrador desde que todo comenzó. El llanto de niño de ñoño, a lo lejos, directo desde la vecindad. Un llanto que no pedía ayuda. Un llanto que anunciaba pérdida. Entonces supe que no podía regresar. Ni siquiera para comprobar quién había caído. Tenía que seguir adelante. No porque buscara salvación, sino porque lo que cargaba en el costal me había elegido. Y lo que se despertaba en la vecindad estaba reclamando a todos los demás. Mientras avanzaba, bajo la luz moribunda de los postes, escuché un último sonido antes de que la calle quedara completamente en silencio. Un paso. Pesado. Húmedo. Y demasiado cerca de donde yo acababa de estar. No era Kiko. Ni el chavo. Ni nadie vivo. Era algo nuevo. Algo que acababa de nacer. Y me estaba siguiendo. No podía correr. Algo en mis piernas se negaba, como si el simple acto de acelerar provocara que el costal despertara por completo. Así que avancé con pasos rígidos y torpes, sintiendo como cada uno resonaba en la calle desierta. El eco parecía regresar multiplicado, como si no fuera un solo hombre caminando, sino varios. O como si mis pasos trajeran detrás sombras que aún no se habían manifestado del todo. El aire era más espeso. Era como caminar dentro de una habitación inundada por vapor que no pertenece a ningún clima conocido. Si inhalaba demasiado profundo, sentía un sabor metálico, casi como sangre seca. Si respiraba poco, la humedad se pegaba al paladar y bajaba por mi garganta como una lengua invisible. Y detrás de mí, el arrastre seguía. No aceleraba. No se detenía. Solo seguía. No era una persecución. Era un acompañamiento. Como si aquello que venía detrás no quisiera atraparme aún. Solo asegurarse de que yo siguiera caminando hacia donde necesitaba llevar el costal. Pasé frente a un comercio cerrado. Sus ventanas estaban cubiertas por un polvo oscuro que jamás había visto. Al acercarme, escuché un sonido detrás del vidrio. Al principio pensé que era mi propia respiración rebotando, pero no. Era otra cosa. Un susurro. Como voces mezcladas con agua. No me detuve. A medida que avanzaba por la calle, comencé a notar que los postes de luz no solo parpadeaban. Se inclinaban apenas hacia mí, como si el metal blando intentara escuchar el contenido del costal. Y cada vez que uno de ellos se apagaba por completo, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, seguido de la sensación de que algo se acercaba desde esa penumbra recién formada. El costal se movió por primera vez con un estremecimiento largo, profundo. No era un temblor. Era como si algo dentro se estirara, y el estiramiento provocara que la tierra húmeda cediera, como si estuviera siendo empujada desde adentro. Me imaginé raíces creciendo, buscando salida. No abrí el costal. Si lo hacía, perdería lo último que quedaba de mí. Seguí caminando hasta llegar a un parque abandonado. Los columpios se mecían sin viento, apenas unos centímetros, como si una brisa inaudible soplara desde las copas de los árboles. Pero esos árboles estaban distintos. La corteza tenía manchas negras, idénticas a las de las paredes de la vecindad.
y de algunas grietas fluía una humedad espesa, oscura, imposible de confundir con savia. Me detuve bajo un farol que aún conservaba un hilo de luz. Ahí, finalmente, pude escuchar mejor el arrastre detrás de mí. Era más fuerte ahora, más definido. Sonaba como tela empapada siendo arrastrada contra cemento, pero también había algo más bajo ese sonido. Un murmullo, algo entre respiración y susurro, que parecía provenir de más de una boca. Apreté el costal contra mi pecho. Y escuché, por primera vez, un sonido desde dentro del costal. Un gemido. No humano. No animal. Un sonido húmedo, el nacimiento de algo que no debería existir en ningún mundo razonable. Retrocedí un paso involuntariamente. Ese simple movimiento provocó que la tierra del costal se abriera un poco dentro, como si la cosa adentro hubiera intentado acomodarse. El gemido se transformó en un latido. No un latido normal. Uno espeso. De tierra mojada. De algo que crece bajo el suelo en lugar de sobre él. Me acerqué al tronco de un árbol que parecía menos corroído que los demás. Apoyé el costal contra él, tratando de recuperar fuerzas. Pero apenas el costal tocó la corteza, el árbol reaccionó. La humedad negra se desplazó hacia el punto de contacto. Como si el árbol intentara absorber lo que yo llevaba. O alimentarlo. Retrocedí de inmediato, jalando el costal. Un sonido húmedo quedó pegado al tronco, como si algo dentro del costal hubiera dejado parte de su piel adherida. No supe si era bueno o malo. No supe si había interrumpido un proceso. O si había salvado algo por accidente. El arrastre se detuvo. El silencio que se produjo no era normal. Era un silencio profundo, absoluto, como si el mundo entero hubiera inhalado y estuviera esperando a ver dónde exhalaría. Y entonces lo escuché. Ramón. No era una voz conocida. No era una voz humana. Era una voz que parecía venir de debajo del pavimento, de entre las raíces podridas, de la humedad que recubría el parque. Me giré lentamente. Despacito. Sabía que no debía girarme rápido. Entre las sombras de los árboles, vi una figura. No era alta. No era baja. No tenía forma definida. Una silueta oscura, irregular, como si estuviera cubierta por la misma humedad que recorría las paredes de la vecindad. Se movía sin mover piernas. Avanzaba sin pisar. Su sombra llegaba antes que ella. La sombra se deslizó hacia mis pies. Y entonces lo supe. Era el chavo. O algo que lo había usado como molde. El cuerpo estaba ahí. Pero se había estirado en lugares donde un cuerpo no se estira. Los brazos eran más largos. La cabeza estaba inclinada de un modo antinatural, la mandíbula floja, como si hubiera estado abierta durante horas. Sus ojos eran pozos negros, sin brillo, pero dentro de esos pozos había reflejos de humedad. Reflejos de tierra. No era él. No era un niño. Era un mensajero. Me señalaba con una mano temblorosa. O quizá temblaba la luz sobre él. No lo sé. Yo ya sabía lo que quería. Quería el costal. Quería lo que llevaba dentro. Quería lo que debían hacer. La figura avanzó un paso, sin generar sonido. Otro. Otro. La sombra ya rozaba mis botas. El costal latió más fuerte. Y entonces, desde el interior de la vecindad, muy lejos de ahí, pero lo suficientemente cerca para llegar como un trueno apagado, escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. Un grito. No uno. Varios. Doña Florinda. El profesor Girafales. Doña Clotilde. Y eso era lo peor. No parecían gritos de dolor. Parecían gritos de llamada. Como si todos hubieran visto lo mismo. Como si todos entendieran ahora lo que debía pasar. Como si la vecindad entera estuviera siguiendo un único pulso. El pulso del costal. El pulso de eso que querían hacer.
Y el chavo, esa cosa que ya no era él, dio otro paso. Apenas un susurro. Entrégalo. Yo apreté el costal contra mi pecho. Y en ese momento, por primera vez, el costal me devolvió el abrazo. Con fuerza. Como unos brazos. Húmedos. Vivos. Y supe que ya no quedaba mucho tiempo. El abrazo del costal no era imaginario. Sentí los dedos, o algo que quería parecer dedos, hundirse en mi espalda, presionando la tela húmeda de mi camisa hasta pegarla contra la piel. No había calor humano en ese contacto. Era una humedad viva, como si la tierra dentro del saco hubiera gestado algo que aprendió a imitar una caricia. Pero no era caricia. Era posesión. Y el chavo, o lo que había tomado su forma, seguía avanzando hacia mí, paso tras paso. No parecía caminar. Parecía deslizarse, como si algo bajo la superficie lo empujara hacia adelante. Sus ojos, dos pozos vacíos, reflejaban esa humedad oscura que ya era parte de toda la vecindad. No había emoción. No había vida. Solo intención. Intento. Propósito. Entrégalo. Susurró esa voz que no era voz, pero que vibraba detrás de sus dientes, como si fuera empujada por una garganta que no estaba allí. No me atreví a hablar. Porque ya nada de lo que pudiera decir él, o yo, pertenecía a este mundo. Apreté el costal con tanta fuerza que mis dedos se enterraron en la tela. Eso provocó una reacción inmediata. Un estremecimiento interno, un movimiento pesado, como un animal que despierta irritado por haber sido apretado de más. Sentí que algo dentro deslizó su masa contra uno de los lados del saco, insistiendo en expandirse, buscando una salida. Yo ya no estaba seguro de si me había elegido. O si solo estaba usando mi cuerpo como un puente para nacer. El parque estaba en silencio. Los columpios ya no se mecían. El viento no soplaba. La humedad era tan densa que sentí que respiraba barro. Y en ese instante, desde las sombras detrás del chavo, vi otras siluetas. Más cuerpos. Desfigurados por la misma oscuridad. Reconocí contornos. La forma alargada del profesor Girafales, con su estatura doblada, como si la columna se hubiera vuelto líquida. El cuerpo pequeño y redondo de ñoño, con una sombra que se estiraba desde sus pies como raíces. Una figura más delgada, temblorosa, que supe que era doña Clotilde, con la boca abierta como si siguiera murmurando oraciones sin aire. Todos venían detrás del chavo. Todos avanzaban en silencio. Todos querían lo que yo cargaba. Y mientras más se acercaban, más fuerte latía el costal. No era latido humano. No era un corazón. Era un ritmo profundo, subterráneo. Como el de una montaña creciendo. Como el de una grieta abriéndose bajo los cimientos. Un latido. Antiguo. Di un paso atrás. El suelo vibró bajo mis pies. La vibración no venía desde el parque. Venía desde el costal. No sabía si mi deber era entregarlo o huir. Pero supe una cosa con certeza. Ya había arrastrado conmigo suficiente oscuridad como para saber que ningún final sería bueno. Y aún así, mis piernas me llevaron hacia atrás, casi por instinto. Pero algo más vibró. Las farolas se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad cayó como una manta húmeda. En ese instante, el costal se abrió por sí solo. No por completo. Solo una grieta. Un nacimiento silencioso. De la abertura brotó un olor tan denso que mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la mezcla de todos los días húmedos, de toda la tierra removida, de todo lo que se pudre bajo un piso sin ser visto. Y de la grieta emergió una mano. No humana. No infantil. No animal. Una mano formada de tierra compacta, raíces finísimas y humedad espesa. Una mano que buscaba, tanteaba el aire como si probara por primera vez el mundo exterior. Una mano que temblaba. No por debilidad, sino por anticipación.
La mano se aferró a mi camisa. Y tiró. Yo quise soltar el costal. Quise separarlo de mi cuerpo. Pero ya no podía. El saco estaba adherido a mi pecho como si hubiera crecido en mi piel. Y la mano siguió trepando, subiendo hacia mi cuello, hacia mi rostro, hacia mi cabeza. El chavo se detuvo frente a mí. A apenas medio metro. Sus ojos negros ya no eran pozos. Ahora eran espejos. Y en ellos no me reflejaba yo, sino la vecindad entera. Hundida en humedad. Respirando. Viva. Gigante. Detrás de él. Las siluetas de los demás vecinos lo rodearon, formando un círculo antinatural, como raíces que protegen a un brote nuevo. Todos inclinaron la cabeza a un lado, exactamente igual. Al mismo tiempo. Como si escucharan un mensaje que yo no alcanzaba a oír. O que yo escuchaba, pero me negaba a aceptar. La mano dentro del costal apretó mi mandíbula, obligando mi cabeza a levantarse. Y en ese gesto involuntario vi algo más allá, más lejos. El cielo. Un cielo sin nubes. Un cielo sin estrellas. Un cielo que se movía como si respirara. Comprendí, con un terror absoluto, lo que realmente estaba ocurriendo. Aquello no estaba naciendo del costal. No estaba naciendo de la vecindad. No estaba naciendo del chavo ni de los vecinos. Era algo que la tierra siempre había tenido enterrado. Algo esperando un cuerpo. Un nombre. Una forma. Una excusa para subir. Y yo. Yo era el último paso. La mano me tiró hacia abajo. Mi rodilla golpeó el suelo. Sentí las raíces húmedas trepar por mis brazos, mis costillas, mi cuello. Mis dedos se abrieron solos. Mi pecho se comprimió. Y mientras el mundo se oscurecía, entendí lo peor. La vecindad nunca fue un lugar. Fue un útero. Un útero de algo enterrado hace generaciones. Y el chavo. Solo fue el primero en escuchar el latido. El primero en doblarse ante él. El primero en convertirse en mensajero. Yo fui el segundo. El segundo en ser elegido. Y justo antes de que la oscuridad cerrara mis ojos, escuché, desde dentro del costal, una voz hecha de tierra húmeda decir: ahora. Levántate. Y obedecí. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.